Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno. Espero que todos se encuentren bien. Hoy nosotros nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos esta oportunidad para tener ese encuentro con Dios, con su voluntad. Hace dos semanas inicié un tema que tiene que ver con la convivencia. Se trataba sobre la convivencia cristiana, cómo debe ser una convivencia cristiana, cuáles son los pilares que fundamenta o fortalece esa convivencia o las bases. Y adentrándonos en la palabra pudimos encontrar que el amor de Dios debe estar presente. La base fundamental es el amar a Dios sobre todas las cosas. Pudimos leer la palabra, cómo nos enseña la importancia de nosotros amar a Dios. Es decir, que el primer y gran mandamiento implica el amor. También pudimos ver que hay un segundo y gran mandamiento que se trata de amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, que los dos primeros mandamientos se fundamentan en el amor. Y sin amor nosotros no podemos representar lo que es la voluntad de Dios. También pudimos ver que para nosotros poder convivir en amor implica un estilo de vida cristiano. ¿Y qué conlleva ese estilo de vida cristiano en amor? Pudimos leer el libro de Corintios capítulo 13, ¿recuerdan esa parte? De que leímos sobre el amor, en qué consiste ese amor, de qué manera nosotros podemos llevarlo a los demás y cómo nosotros podemos recibir ese amor, también estuvimos compartiendo. Entonces, fruto de ese tema, que es bastante extenso, cuando se trata de la convivencia cristiana, hay muchas cosas que aprender, que leer, que meditar, que compartir y que convivir. Entonces, una de ellas es la comunión cristiana. Nosotros cada día mencionamos sobre la comunión. Hoy cantamos una alabanza. ¿Cómo se llamaba esa alabanza? ¿Recuerdan? Dulce comunión. Dulce comunión, la que gozo ya. Hay un gozo en esa comunión. Dice, en los brazos del Señor Jesús. ¿Qué implica entonces esa comunión? El evangelista Cristian también, mientras mencionaba la palabra, el dirigir, él hablaba sobre la comunión con Dios. Es decir, nosotros cada día escuchamos o constantemente lo que es la comunión. ¿Qué es la comunión? Cuando escuchamos la palabra comunión, ¿qué nos llega a nosotros a la mente? ¿Cuáles palabras llegan a nosotros? Comunión, por ejemplo. Unión, convivir, compartir, bienestar. Es decir, nos llegan a nosotros muchas palabras porque las vamos asociando. Por eso hay que darle forma a ese término. Como iglesia debemos darle forma y adentrarnos un poco. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios de lo que es la comunión? Entonces, la comunión, como ustedes mismos decían, es algo que es muy importante porque implica lo que es la unión, la convivencia, una unión íntima entre hermanos, entre miembros de, por ejemplo, la iglesia, nosotros. Una unión íntima entre nosotros y también implica una unión de nosotros juntamente con Dios y que comparte una misma fe. En este caso, nuestra fe, el cristianismo, la vida nueva que nosotros recibimos a través de Jesucristo. Tenemos una fe en común. Tenemos una conexión y un compartir íntimo entre hermanos y tenemos esa conexión íntima con Dios. Esto de manera general engloba lo que es la comunión, pero la Biblia especifica ciertas particularidades que tienen que ver con la comunión. Entonces hoy vamos a compartir sobre esas y vamos a adentrarnos un poco en el término. La comunión, según el griego, ¿qué significa la palabra comunión en griego? Cuando nosotros leemos la Biblia en griego, no la leemos en griego, pero ustedes saben que las primeras Biblias vienen del idioma hebreo y también del idioma griego, que los primeros cristianos juntos estaban los griegos y también estaban parte de los hebreos.
Entonces, el término comunión proviene del griego koinonia. Es una palabra griega, koinonia, que significa compañerismo, compartir o participación en común. Ese es el origen etimológico de la palabra, la traducción literal, de dónde proviene esa palabra que en las Biblias, en esos rollos en griego, en hebreo, se presentaban. En este caso, en el griego, tiene que ver con el compañerismo, con compartir y participación en común. Con esas tres definiciones nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a ir asociando el compañerismo, el compartir y la comunidad, el compartir, la participación en común. Vamos a ir socializando. Entonces, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí los primeros cristianos tenían una comunión que consistía en una serie de cosas. Por ejemplo, aquí nos menciona: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. ¿En qué? En el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La comunión en sí para nosotros es un beneficio. Lo que conlleva ese beneficio es la unión de cada uno de nosotros y la unión con Dios. Es decir, un beneficio mutuo. A nosotros nos conviene la comunión de la iglesia porque nosotros nos beneficiamos de ella. Cada uno aprende del hermano, se edifica en la palabra en distintos aspectos que conllevan la vida de creencia. Aquí menciona algunos que más adelante vamos a ir desarrollando. Uno de ellos es el partimiento del pan. Los discípulos se reunían. Esto implica congregarse. Compartir el pan implica congregarse. Todos juntos, compartiendo el pan. ¿Y qué implica compartir el pan? Nosotros cada primer domingo de cada mes realizamos lo que es la institución de la Cena del Señor, la Santa Cena, conocido como la Santa Cena. Otro aspecto que involucra la comunión y que nos beneficia a cada uno de nosotros es la oración. Y la oración individual es importante. Cada uno de nosotros debe orar, porque digo individual porque va desde mí, pero no es individual del todo, porque se trata de una comunión entre yo y Dios. Se encuentra esa oración, la oración entre yo y Dios, pero está la oración entre nosotros con Dios. Es decir, la comunión también implica la oración entre hermanos, la importancia de nosotros orar juntos. Y la Biblia también describe, más adelante vamos a tocar cada punto de eso más particular, la importancia de los hermanos juntarse y orar. Eso es muy valioso, muy importante. La comunión del pan, la oración implica también en unión. Y otra cosa más que tiene que ver con la congregación, que es muy importante, y es el bautismo. Para que haya un bautismo en una iglesia se necesita, obviamente, la iglesia.
Se necesitan personas para testificar, presentar su vida como una vida nueva delante de los hermanos para servir a Dios. Como que ha elegido un camino diferente, en este caso el camino del cristianismo, para servir a Dios. Es decir, que tanto la oración, tanto lo que es la Santa Cena, el bautismo, implica la congregación de los hermanos con una misma fe. Y esas son bases de lo que es la iglesia. Bien, entonces, nosotros le podemos leer en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. La palabra nos dice, el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Qué implica también la comunión? Aquí, esa congregación de nosotros, ese compartir de nosotros, debe ser fundamentado también en lo que es la estimulación al amor y a las buenas obras. Es decir, nosotros como iglesia debemos motivarnos, estimularnos. ¿A qué? A el amor, especialmente entre nosotros, y al amor entre los demás. Eso es un beneficio que nosotros podemos obtener a través de la congregación, de esa unión. El amor hacia los demás, el amor hacia nuestros compañeros y la incentivación a realizar buenas obras. Eso no debe faltar en nuestra vida de creencia y es algo que nos es provechoso cuando nosotros convivimos juntos en armonía. Eso es un beneficio que tenemos nosotros. Y necesitamos por eso mantenernos juntos como hermanos. Es muy importante que nos estimulemos, que fomentemos el amor, el servicio a los demás. Conocemos las necesidades de nuestros compañeros, las necesidades de los hermanos. ¿Cómo yo puedo llevar el gozo y la alegría a otra persona? A través de la palabra de Dios. La palabra nos indica que debemos amar al prójimo, debemos incluso amar a nuestros enemigos, pero para yo amar a un enemigo, que bastante difícil le sale al hombre amar a alguien que conoce, por conocerlo. Amar a alguien que convive con nosotros es más fácil. Amar a nuestros familiares que nos cuidaron desde pequeñito es más fácil. Pero para nosotros amar a otras personas, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, necesitamos incentivarnos nosotros, motivarnos. De igualmente, para poder obrar bien delante de Dios, lo que implica la comunión, como es en base a una misma fe, la fe cristiana. El evangelista Cristian estuvo compartiendo hace un tiempo sobre la santidad, lo que implica vivir en santidad. Para nosotros lograrlo, estando unidos, es mucho más fácil, muy bueno delante de Dios. Porque entre nosotros nos estimulamos a hacer lo bueno. Nos aconsejamos, nos orientamos, apoyamos, nos levantamos juntos y demás. Aquí nos dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que nosotros mencionamos aquí en la lectura bíblica, esta parte que nosotros leímos aquí, cuando nosotros leemos, por ejemplo, no
dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algo importante en esto. Ahora mismo estamos los hermanos que están aquí presentes y están los hermanos que están a distancia. Estando a distancia no quiere decir que la persona no pueda congregarse o unirse, pero hay particularidades que sí requieren la importancia de nosotros estar todos en la presencia, o sea, todos juntos aquí. La virtualidad surgió hace unos años, no tenemos tanto tiempo manifestándonos de manera virtual, pero por ejemplo, el partimiento del pan es algo que es importante que las personas se mantengan congregadas. El bautismo también es importante que las personas se mantengan congregadas. A los hermanos de Estados Unidos, por eso se le indicó que cuando ellos estén reunidos para hacer una iglesia, no solamente la iglesia es reunirse y orar. Para formar una iglesia conlleva una serie de aspectos que hay que tomar en consideración. Y uno de ellos es la comunión entre los hermanos. Es decir, ellos como iglesia en Estados Unidos, cuando nosotros realizamos el compartimiento del pan aquí, también deben realizarlo allá. Porque eso entran en comunión los unos con los otros, los hermanos, para un fin. Nosotros presentamos la muerte de Cristo, atestiguamos y creemos en ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Pero de manera personal y tangible nos unimos con un mismo corazón en ese acto solemne para conmemorar el sacrificio de Jesucristo, el cual a través de él nosotros pudimos recibir la salvación. Por eso es muy importante esta unión. También, nosotros, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo saber que nosotros somos discípulos de Jesucristo? ¿Cómo saber que alguien es un discípulo de Jesucristo? Eso podemos hacernos esa pregunta. Y pueden llegar a nosotros muchísimas respuestas. La Biblia enseña también. El mismo Jesucristo dijo una pista. No una pista. Jesucristo lo dijo claro. Vamos a buscar San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo hice una pregunta. ¿Cómo saber que somos discípulos de Jesucristo? ¿Qué dice este versículo? ¿Cómo podemos saberlo? Que nosotros somos discípulos de Jesucristo. Lean el versículo 35. ¿Cómo conoceréis? Dice, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, que incluso en la convivencia de nosotros, que anteriormente había mencionado, sobre convivir en amor, hasta en la práctica del amor los unos con los otros, es que los demás pueden ver, ese es discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? La Biblia la tiene todo el mundo. Predicar el evangelio, predicar la palabra, hasta hacer un libro, muchas personas pueden hacerlo. Pero eso no garantiza que esas personas
puedan vivir como Cristo, puedan vivir en amor. ¿Cómo sabemos nosotros? El pastor una vez nos decía a nosotros, ustedes son cristianos, pero el cristiano no lo es por decirlo de boca, yo soy cristiano, sino lo que refleja en su vida, en las enseñanzas del cristianismo, cómo expresa el cristianismo a los demás. Y la mayor expresión del cristianismo hacia los demás es el amor. Yo puedo hacer que no pueda conocer mucho de transmitir un texto bíblico, una enseñanza, pero cuando usted profesa el amor hacia los demás, usted está predicando a Jesucristo. Cuando nosotros, en los hermanos especialmente, convivimos en amor, nosotros estamos enseñando a Jesús, nos estamos presentando como discípulos de Jesucristo. Y de igual modo, cuando nosotros transmitimos este amor a las demás personas, hasta en esa forma de convivencia, a nosotros nos conviene lo que es la comunión. Y es son de las bases de la comunión, del convivir. Nosotros podemos predicar con el ejemplo, con el convivir, así. También nosotros podemos darnos cuenta que según nosotros convivimos, influimos en la vida de las demás personas, tanto en los que creen como en los que no creen. ¿No le ha pasado a ustedes que algún hermano ha recibido edificación por su forma de vivir delante de Dios? ¿No nos ha pasado? ¿Cómo un hermano nos ha visto a nosotros y ha recibido edificación? Ah, mira cómo convive. Mira la paciencia que tiene ese hermano, mira la tolerancia que tiene, mira el amor que ese hermano demuestra cuando enseña, cuando exhorta, cuando guía en las dificultades, cómo ese hermano me ha levantado, me ha animado. De esa manera, la convivencia entre nosotros influye en nuestra vida de creencia. De igual modo, yo estoy seguro que la vida de creencia de los hermanos de nuestra iglesia también ha influido en la vida de otras personas que no necesariamente son creyentes. Porque cuando nos ven a nosotros y cómo nosotros vivimos, llega al corazón de ellos esa fuerza que solamente se puede transmitir por el Espíritu de Dios. Ese que va ahí camina con el Espíritu Santo. Ese que va ahí es cristiano. A nosotros nos han llamado cristianos por eso. Eso es muy importante. Por eso la convivencia nos da a nosotros muchísimos beneficios. Bien. También, nosotros, a través de la comunión, es importante conocer lo siguiente, que mencioné anteriormente que lo iba a tocar de una manera más particular. La oración. ¿Por qué es importante la oración? Nosotros tuvimos un tema, el 22 de septiembre, estuvimos compartiendo sobre la importancia de la oración. El pastor compartió con nosotros el domingo anterior a ese miércoles y luego nosotros compartimos aquí la importancia del orar. Y vamos a buscar en Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, dentro de la importancia de la oración, la sanidad y el perdón de pecados se encuentran. No hay que confundir.
porque aquí yo me refiero al perdón de pecados, pero no estoy refiriéndome al trabajo que hizo Jesucristo para perdonar nuestros pecados y permitirnos la salvación, sino, y que hemos compartido con eso, los pecados de algún hermano en particular, algún miembro que por alguna razón o situación se haya extraviado y presente su corazón ante la iglesia, ese pecado que cometió con arrepentimiento, con humildad. Entre los hermanos necesitamos orar por ese hermano. También, si hay algún hermano que tiene una enfermedad, una situación difícil, nosotros como guías, aquí se refiere a los ancianos, que son los mayores originalmente, los mayores de la iglesia, nos juntamos y debemos orar por la situación de algún hermano que tenga una enfermedad, alguna situación de salud no favorable. Para esto se implica la unión, el congregarnos, todos juntos con un mismo corazón. Incluso aquí da el ejemplo de ungir con aceite, en representación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que salgan todas esas cosas malas, para que no entre a él perversidad del mundo y demás. En la Biblia habla sobre el ungimiento del aceite. El aceite representa la gracia de Dios, la protección divina, representa el Espíritu Santo. El mismo David en el Salmos capítulo 23 habla: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el Salmo 23 habla sobre el ungimiento de David con aceite. Sí sabemos que el aceite representa la protección divina, la protección de Dios y demás, pero David era un pastor de ovejas. Y hay algo que yo desconocía de los pastores de ovejas, y mientras investigaba, indagaba, me encontré con con una situación que se le presentan a los pastores. Los pastores que cuidan las ovejas deben asegurarse de muchas cosas, del estado de salud de las ovejas. Y hay una enfermedad que destruye a las ovejas y es por las moscas. Ustedes han escuchado que hay unas moscas que se entran a las ovejas por la nariz y se alojan en el cerebro. Esas moscas contaminan la mentalidad de las ovejas poniendo huevos. Ellas son como se almacenan en la parte frontal del cerebro, entrando por ahí y depositan huevos. Y eso hace que las ovejas se desorienten y choquen su cabeza. Y choquen mucho hasta que se mueren. Es una enfermedad muy común, pero nosotros no somos pastores de ovejas. Yo desconocía esa situación. Y el tratamiento que se usaba era ungir a la oveja con aceite. Ellos le echaban ese aceite a la oveja y de esta manera las moscas no se acercaban a ella. No se acercaban. Y hay algo curioso que leí por ahí. La Biblia habla de Belcebú como rey de los demonios. ¿Recuerdan que a Jesucristo le dijeron: tú echas espíritu en nombre de Belcebú? ¿Recuerdan eso? Nosotros no conocemos ese contexto. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar esas terminologías aquí comúnmente, pero ellos lo utilizaban. Incluso se lo dijeron a Jesús. Y las personas que utilizaron ese término fueron estudiosos de las escrituras, personas que estaban dispuestas a enseñar, como los fariseos, conocían incluso los saduceos que estaban junto con ellos, estaban los escribas, y ellos hablaban con tanta facilidad como por Belcebú, y aplican términos como el Leviatán, explica la Biblia, hay terminología que utilizan y palabras. Y investigando yo descubrí que la palabra Belcebú significa moscas, rey de las moscas. Y la misma palabra del Salmo 23 indica de manera literal que hay que ungir aceite, porque representaba la protección de las ovejas contra las moscas. Pero tiene como esa conexión. Originalmente nosotros necesitamos esa protección para apartarnos de Satanás, para que Satanás no entre a nuestra mente, no entre a nuestro corazón. ¿Y cómo nosotros podemos ser ungidos?
a través de Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que no entre maldad a nuestros corazones, a nuestra mentalidad. El Espíritu de Dios nos protege. Jesucristo mismo nos cuida y nos guarda. Esa palabra de David, unges mi cabeza con aceite, tiene ese peso. Yo desconocía cómo le decía, porque no entendía cómo vivían los pastores de ovejas, pero sí. Entonces, leía aquí lo de la oración, porque la oración misma nos cuida. Cuando nosotros oramos con ungir aceite, eso en representación de esa protección divina que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, para que no entre en nuestro corazón, no entre en nuestra mentalidad las acechanzas de Satanás, los engaños de Satanás y demás. Y como conviene a santos, la oración es muy importante. Entonces, es parte también de lo que representa la comunión entre cristianos, la comunión entre la iglesia. Bien. Vamos a buscar ahora en 1 de Corintios, capítulo 10. 1 de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica realiza la primera comunión. ¿Recuerdan? El primer encuentro entre una persona con Dios en santidad. Así es la representación que le dan. Pero originalmente es así. La comunión es el encuentro de nosotros con Dios. A través de compartir el pan, de tomar el vino, nosotros entramos en comunión con Dios. Aquí también nosotros leemos cada primer domingo el capítulo 11, desde el versículo 23 al 26. Dice el capítulo 11, 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los discípulos, cuando se congregaban, ellos realizaban el partimiento del pan y representaban esto que nosotros hemos estado leyendo. Ellos entraban en comunión tanto con el vino como con el pan, recordaban el sacrificio de Jesucristo y todos con una misma fe, un mismo corazón, representaban todo esto y realizaban este acto. Es decir, como enseñanza, Jesucristo nos los dejó. Esto es algo que online se pierde su efectividad. Por eso es muy importante estar en presencia e incentivar a los hermanos a venir a congregarse. Este es el lugar que nosotros tenemos, el templo. Pero nuestra iglesia, el cristiano necesita una iglesia. Un lugar la iglesia es la unión, necesita la congregación. Necesita la congregación. Sin la congregación perdemos muchas ventajas, muchas cosas que Dios nos permite a cada uno de nosotros. De hecho, es tan importante la unión entre los hermanos, porque a través de nosotros estar unidos, la comunión también implica la toma de decisiones. Nosotros podemos tomar decisiones estando juntos. Recuerden que la conexión virtual es una opción para aquellos que no puedan congregarse. Y es una bendición también, porque
Antes no podíamos congregarnos por alguna situación y nos perdíamos de todo. Pero debemos recordar que el objeto es que vivamos juntos, que compartamos juntos. Y no solamente eso, estamos llamados a ir a otros lugares, a predicar el evangelio, a formar iglesias locales, para que las personas también juntos se congreguen en distintos lugares del mundo. El objetivo principal es que todo el mundo sea salvo. Y esto conlleva que nosotros también demos ejemplo de lo que es la unión y la congregación de esta manera. Vamos a buscar ahora en Hechos capítulo 2, versículo 41, donde nosotros iniciamos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso inicié con estos versículos, porque englobaban mucho lo que tiene que ver con la comunión. Además de esto, mencionamos lo que implica el convivir en amor y en las buenas obras. Son reflejos también de la comunión de cada uno de nosotros. También esto implica un impacto positivo en las personas que son creyentes y en las que no son creyentes. Aquí habla sobre el bautismo, la importancia de nosotros predicarle a las personas y bautizarlas. Eso es muy importante. Predicarle, recibir el evangelio y realizar un bautismo con esa persona que recibe el evangelio. Ya como símbolo de que vive una vida nueva, de que sirve a un nuevo Dios, en este caso a nuestro Señor, a Dios Jehová, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros también gozamos de la gracia del Espíritu Santo. Por eso el bautismo, cuando se hace de manera grupal, anuncia a la iglesia, a los demás, esa gran gracia que esa persona ha recibido. Entonces, yo mencionaba también en la reunión de sector la importancia de nosotros servir a Dios de manera gratificante, no de manera obligatoria. El pastor también nos decía, el servicio a Dios no es de manera obligatoria o por imposición. La persona que sirve a Dios lo debe hacer con un corazón voluntario de sí mismo, debe hacerlo con un corazón que reconozca la grandeza y el poder de Dios. Yo sirvo a Dios porque reconozco su grandeza, su poder, con honra y respeto a Dios, por lo que constituye Dios. Eso es una. Y también servimos a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque hemos recibido tanta gracia en nuestra vida. Hemos recibido lo más valioso, que es la salvación. Y por eso nosotros debemos incentivarnos, debemos motivarnos a servir a Dios. Es como cuando nosotros recibimos, hay un ejemplo que el pastor nos contaba a nosotros sobre una persona que era esclava y fue comprada. Y cuando se compró, esa persona le quitó las cadenas y le dijo, eres libre. Pero esa persona no se fue para ningún lado, sino que le cayó atrás. O sea, no se fue a otro lugar, sino que le cayó atrás al mismo señor que la compró. Y decía que el señor le decía que por qué, si él ya la libertó, la compró, le dio la libertad, ella no va a hacer como ella quiera. Ella dijo no. Ella conoció su origen de esclavitud. En aquel momento, los esclavos estaban marcados. Tenían una marca, ya sea en la oreja, en la frente, en alguna parte del cuerpo que indicaba esa persona es esclava. Y lamentablemente
si esa persona andaba libre dentro de su libertad, cualquier persona que la veía la podía atrapar y hacerla esclava. Eso era la cultura desde los orígenes de la esclavitud. Por eso no tenían libertad originalmente. Aunque deseaba vivir por su propio camino, originalmente no tenía libertad. Esa persona dijo, con usted yo tengo la libertad. Por el corazón que le demostró, con agradecimiento. Una persona que haya comprado la libertad y me haya liberado para yo vivir lo que tanto anhela una persona, la independencia. En aquel entonces ella entendía que sirviendo a esa persona iba a encontrar la paz, iba a encontrar la gracia, encontró la gracia ante esa persona por respeto, por honra, así. Es una persona que no quiere maltrato, que no quiere nada malo con ella, al contrario, le dio la oportunidad de una nueva vida. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien que nos da la oportunidad para una vida nueva, en este caso, Jesucristo, ¿cómo nosotros debemos sentirnos? Debe haber un agradecimiento. Por eso la comunión entre nosotros no debe ser forzada. Nosotros no debemos amar al otro. Aunque Jesucristo nos dijo que podemos amar incluso a nuestros enemigos, es por el Espíritu Santo, por el poder de Dios que mora en nosotros, que nos permite la gracia de nosotros poder amar a los demás. Y esto implica esa gratificación que tenemos nosotros por la salvación que Dios nos permitió. Es decir, que todo lo que menciona aquí en la Biblia, para una persona que desconoce esta gracia, puede pensar, ay, no me gusta la iglesia porque la iglesia hay que vivir así, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pone mucha norma, pero es que no entiende, no tiene el gozo de nosotros, no tiene esa gracia que conlleva la salvación. Por eso no, es normal que pueda pensar así. Por eso las personas de afuera nos ven a nosotros y creen que nosotros no nos divertimos, que nosotros no gozamos, que nosotros no nos alegramos, porque no entiende ese corazón. Pero lo que sí recibieron el corazón y la enseñanza de Dios, pueden vivir con un corazón lleno de gozo. Y todo esto que nosotros mencionamos es algo gratificante. Por eso el servir a Dios y la comunión entre los hermanos debe ser algo que sea gratificante, algo bueno, algo que nos fortalezca, que nos anime. Y como mencionaba anteriormente, es algo que es provechoso para nosotros. Hasta aquí voy a compartir la palabra hoy. Vamos a orar para concluir. Señor, le damos gracias. Usted nuevamente nos permite la oportunidad de nosotros poder leer su palabra y aprender, Señor, sobre la importancia que hay entre el convivir de manera íntima con usted, con los hermanos, en comunión con una misma fe. Esto para nosotros, Señor, es ganancia. Y lo hacemos, Señor, por el corazón que usted ha depositado en cada uno de nosotros, por la gracia que hemos recibido, Señor. Bendiga a todos los hermanos de nuestra iglesia, permita que donde quiera que estemos, nosotros podamos vivir en comunión, la iglesia en los Estados Unidos, la iglesia en Haití, los hermanos que viven en España también, Señor, que necesitan esa congregación, necesitan ser partícipes, Señor, de lo que conlleva una iglesia. Dele la gracia y la oportunidad, y a nosotros los hermanos, permítanos, Señor, también unirnos en una causa para que haya una iglesia donde quiera que haya un hermano fuera de este país, Señor, y en todos los lugares que corresponda, Señor. Le agradecemos porque su misericordia y amor para con nosotros es eterno y usted siempre quiere solamente bendición para nosotros. Bendiga a nuestra iglesia, bendiga a los hermanos, permita que todo lo que hemos escuchado, esta palabra, podamos ponerla en práctica, y también aquellos que no han podido escucharla, que tengan también la oportunidad de poder hacerlo, Señor. Le agradecemos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.